Buenos días, a continuación procederemos a explicar el tema de la energía y el trabajo. La energía es una medida de la capacidad de algo para producir un trabajo. No es una sustancia material y puede almacenarse y medirse de muchas formas. Algo que podemos aclarar es que, aunque solemos escuchar a las personas hablar del consumo de energía, esta nunca se destruye realmente, tan solo se transfiere de una forma a otra, realizando un trabajo en este proceso. De aquí proveniente la frase: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Procedemos a explicar cómo se mide la energía y el trabajo. En la física, la unidad estándar para medir la energía y el trabajo es el joule. Básicamente, un joule equivaldrá a la fuerza ejercida de un newton para recorrer la distancia de un metro al objeto aplicado la fuerza. Esto quiere decir que un joule será equivalente a un newton por un metro. Otra unidad de medición también es la kilocaloría, que básicamente es la cantidad de energía que contiene un alimento empaquetado. Típicamente está dada en calorías, de aquí su nombre. Por ejemplo, una barra común de chocolate de 60 gramos, que contiene alrededor de 280 kilocalorías de energía. Seguimos con los tipos de energía. Comenzamos con la electromagnética. Es una forma de energía radiante que se propaga como una onda, como la radiación solar, las ondas de celular, de la radio o del microondas. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Un ejemplo, como el anterior dicho, son las ondas de radio. Podemos observar dos antenas de radio. Una puede emitir una señal y la otra puede recibir. Y las ondas, que serían en este caso electromagnéticas, viajarían desde una torre a otra en un espacio vacío. Seguimos con la energía química. Este tipo de energía se encuentra siempre presente en la materia, por ejemplo, en la leña o los combustibles fósiles. Las reacciones químicas y el calor que estos producen durante la combustión pueden utilizarse para generar trabajo o movimiento, como el motor de un auto que funciona por medio de gasolina. Como anteriormente dije, tomamos como ejemplo el motor de un auto. En este caso es algo muy básico, eh, que funciona con gasolina. Básicamente en el motor lo que sucede es una explosión, lo cual impulsa un piñón para generar una fuerza y hacer que el vehículo ande. Esto básicamente es la energía química, producir en este caso la gasolina y el fuego en una fuerza para hacer andar o hacer un trabajo en este caso. Energía térmica es la energía relativa al calor y una de las formas de energía más usuales. El calor se produce por reacciones atómicas, como el sol, por reacciones químicas, como cuando se quema leña o papel. En este caso tomamos como ejemplo los rayos del sol, que al ser atrapados por un panel solar podemos convertir estos rayos en energía para una casa común, utilizarlo en labores diarias, en bombillas, etc. Seguimos con la energía eléctrica. Es la energía proveniente del flujo de electrones y de los campos eléctricos. Los electrones son partículas atómicas que tienen carga eléctrica y que al moverse en un conductor generan una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se transmite por cables y llega hasta los enchufes de los hogares. Este ejemplo está estrechamente relacionado con el ejemplo anterior, porque básicamente estamos hablando de la misma energía, solamente que en el anterior caso los rayos del sol fueron los que se convirtieron básicamente en electricidad, de lo cual podemos concluir que la energía térmica se puede convertir en energía eléctrica en ciertos y específicos casos, claro está. Un ejemplo de la energía eléctrica es la energía que vemos diariamente, que utilizamos diariamente en nuestro hogar para prender una bombilla, para
encender una cafetera, etc. La energía que llega por el cableado a cada una de nuestras casas. Continuamos con la energía cinética. Es la energía del movimiento. Todo cuerpo que se mueve tiene energía cinética. La energía cinética es mayor cuanto mayor es la velocidad y la masa del cuerpo en movimiento, como la corriente de agua de un río o un automóvil andando. En este caso tomamos el ejemplo de un automóvil andando, el cual tiene una velocidad, tiene una masa, por lo cual tendrá una energía cinética. Continuamos con la energía nuclear. Es la energía que está en el núcleo de los átomos y que se puede liberar mediante los procesos de fusión y fisión. En las centrales nucleares esto sucede de manera controlada y se utiliza el calor para generar vapor. El vapor mueve una turbina que genera electricidad. Este ejemplo básicamente resume lo que es una planta nuclear, la cual hierve el agua y mediante la presión generan electricidad. Es una manera de generar energía, electricidad, de una manera muy eficaz e incluso económica y de bajo riesgo al hacerlo, claro está, con sus correspondientes medidas. Eh, Continuamos con la energía potencial gravitacional. Es la energía de la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción ejercida entre dos cuerpos que tienen masa. Explica la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas. Un ejemplo es la caída de un objeto cuando se lo arroja al aire o que la Tierra gire alrededor del Sol. Tomamos como ejemplo un sistema que incluye al Sol, la Luna y la Tierra. La energía gravitacional hace que la Tierra gire alrededor del Sol, pero sin esta Tierra acercarse mucho al Sol hasta colisionar o alejarse mucho de este. La energía gravitacional permite que la Tierra se mantenga en su órbita correspondiente. Igualmente para la Luna al girar alrededor de la Tierra. Con este tipo de energía terminamos. A continuación mis compañeros explicarán algunas ecuaciones, algunos métodos para calcular diferentes tipos de energía. Gracias. Bueno, aquí tenemos un problema que eh, pues implica la energía cinética y el trabajo como tal. El problema dice, un automóvil que viaja a 15 metros sobre segundo es llevado hasta el reposo en una distancia de 2 metros, al estrellarse contra un montículo de tierra. ¿Cuál es la fuerza promedio que ejerce el cinturón de seguridad sobre un pasajero de 90 kilogramos en el automóvil cuando es detenido? Suponga que el cinturón de seguridad detiene al pasajero en 2 metros. La fuerza F que se aplica actúa a lo largo de una distancia de 2 metros y disminuye la energía cinética del pasajero hasta cero. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta la ecuación de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ¿no? Debido a que la fuerza que retiene el pasajero está en sentido contrario al desplazamiento, coseno de θ es igual a -1. Por ende, el trabajo del freno, va a ser siempre negativo, ¿no? Bueno, si se detiene, pues obviamente la velocidad sería cero. Entonces, lo que se hace aquí es proceder a igualar el cambio de energía cinética del pasajero con el trabajo realizado por la fuerza F, ¿no? Entonces nos queda 0 menos 1/2, pues aquí aplicamos la ecuación de la energía cinética, 1/2 de 90 kilogramos por 15 metros sobre segundo al cuadrado es igual a fuerza por la distancia, que en este caso es 2 metros, por -1. En este caso, eh, despejando la fuerza F, nos queda que 90 kilogramos multiplicado por 15 metros sobre segundo al cuadrado, esto lo dividimos entre 2 metros y nos da una fuerza de 5.062,5 newtons, lo que equivale más o menos redondeando a 5.1 kilonewtons.
Como visto anteriormente los diferentes tipos de energía, voy a hacer énfasis en la energía mecánica, la cual es muy importante. La energía mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos y por tanto involucra a las distintas energías que tiene un objetivo en movimiento, como lo son la energía cinética y la potencial. La energía mecánica es la suma entre la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética se define como la energía que se produce por el movimiento de los cuerpos. Cuanto mayor sea su velocidad, mayor será su energía cinética. En este tipo de energía entra en juego la masa y la velocidad, y su fórmula está definida por la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y la energía potencial es un tipo de energía mecánica que está asociada con la relación entre un cuerpo y un campo o sistema de fuerzas externos si el objeto está ubicado en el campo o interno si el campo está dentro del objeto. Se trata de energía en potencia, es decir, que puede ser transformada inmediatamente en otras formas de energía, como la cinética en este caso. A continuación vamos a ver un ejemplo sobre energía mecánica, vamos a darle a esta un valor de total de 100 joules y vamos a asimilar que ninguna fuerza de fricción o rozamiento va a interferir. En la primera imagen podemos observar cómo el niño jala hacia una fuerza a su flecha sin lanzarla, es decir, con un movimiento o una energía cinética de 0 y una energía potencial máxima. En este caso, como la energía mecánica es 100, la energía potencial va a ser 100 también porque el movimiento aún es 0. Es decir, en este punto la energía potencial es de 100 joules y la energía cinética, como aún no hay movimiento, es de 0. En la segunda imagen podemos observar cómo el niño lanza la flecha y su energía cinética va a aumentar y su energía potencial va a disminuir. Es decir, tenemos una relación inversamente proporcional. Mientras la energía cinética, en este caso, va a aumentar, la energía potencial va a disminuir, hasta llegar a un caso en donde la energía cinética va a ser 100 y la energía potencial va a ser 0. En otro ejemplo, tenemos a un objeto que está en un sistema externo y en el cual actúa una fuerza gravitacional, el cual lo está llevando hacia abajo. En este punto, en esta cima, podemos observar que aún no hay movimiento, pero sí hay una energía potencial que lo está jalando hacia abajo. Y en el momento en el que él baje, su energía potencial va a disminuir y su energía cinética a aumentar. En este punto, justo antes de llegar a la mitad, su energía cinética va a ser máxima y su energía potencial va a ser mínima. Y se va a repetir hasta que vuelva a subir acá y su energía potencial aumente hasta su máximo punto y como aquí ya no hay movimiento, su energía cinética va a ser 0. Como conclusión tenemos que la energía potencial se va a transformar en energía cinética a medida que el cuerpo aumenta su velocidad, teniendo así la energía cinética un rango máximo y la energía potencial sea prácticamente de 0. Ley de variación de energía mecánica. Cuando en un sistema realizan trabajo las fuerzas no conservativas, fuerzas externas o de rozamiento, la energía mecánica varía. El trabajo en las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Tomamos un ejemplo. Un bloque de 10 kilogramos se suelta desde el punto A. Al hacer contacto, el resorte experimenta una deformación máxima de 0.3 metros. Hallar el coeficiente de rozamiento del tramo BC de 6 metros de longitud, siendo lisas las demás superficies, tomando como la constante 2000 y la gravedad 10. Tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica de D menos la energía mecánica de A. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al trabajo de fricción, teniendo la fricción igual a μ por la normal por la distancia. El trabajo de la fuerza de fricción sería igual, reemplazando a menos μ por 10, que vendría siendo 10 kilogramos, por 10, que vendría siendo la gravedad, por la distancia. Esto es igual a menos μ por 600. En el segundo punto, en la energía mecánica de D, es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Reemplazando, tenemos que un medio de masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura más un medio
de la constante por la deformación al cuadrado. La energía mecánica de D es igual, reemplazamos, operando nos da 90. En la energía mecánica de A es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Reemplazamos, operamos, tenemos que la velocidad al cuadrado es 0 y la deformación es 0, por lo tanto multiplicamos únicamente la masa por la gravedad por la altura, que vendría siendo 300. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica de D menos la energía mecánica de A. Reemplazando nos tenemos que menos μ por 600 es igual a 90 menos 300. Operamos, que nos da menos μ por 600 es igual a 210. Despejamos μ y nos da que el coeficiente de rozamiento es igual a 0.35 en BC. Muy buenos días, a continuación hablaré de la energía térmica. Bueno, la energía térmica es la energía asociada a la temperatura de los cuerpos. Un cuerpo es un objeto, un celular, un lapicero, un planeta es un cuerpo. Esta energía se puede transferir de un lugar a otro en forma de calor. Temperatura y calor no son lo mismo. La temperatura se mide en grados, por ejemplo el clima. El clima lo medimos en grados centígrados. Actualmente estamos a 11 grados centígrados, por lo cual podríamos decir que la temperatura es baja. Por otro lado, el calor es el flujo de esta energía térmica. Bueno, el calor se produce cuando se frota o se agita algún material. Cuando tenemos frío solemos agitar nuestras manos para generar calor. En algunas reacciones químicas como la combustión, cuando se genera fuego, el fuego genera esta energía térmica y además de la lumínica. En reacciones nucleares o en el flujo de corriente eléctrica. Cuando conectamos una estufa eléctrica a la corriente, esta usa esta energía eléctrica para generar el calor. La energía térmica fluye de los cuerpos más calientes a los más fríos cuando están en contacto. En un cuerpo a mayor temperatura, este va a ceder calor, mientras que un cuerpo a menor temperatura la va a absorber. Aquí tenemos un cuerpo a 30 grados centígrados y otro cuerpo a 10 grados centígrados. Este cuerpo podría representar nuestras manos, mientras que el cuerpo a 10 grados centígrados podría ser un recipiente con agua. Sí, ¿y qué pasa si sumergimos nuestra mano en este recipiente? El recipiente que tiene menor temperatura va a absorber calor, mientras que nuestra mano va a ceder calor, por lo cual va a bajar su temperatura. ¿Sí? Aquí se genera el flujo de calor y posteriormente van a llegar a un equilibrio térmico. Aquí está el ejemplo anterior, un cuerpo A, un cuerpo B. El cuerpo A con mayor temperatura va a ceder calor y van a llegar a un punto de equilibrio. Tenemos esta fórmula donde C representa el calor específico, es decir, la capacidad calorífica de un cuerpo, donde Q representa el calor o la energía térmica, M la masa y delta T la variación del tiempo. Si despejamos de aquí el calor, obtenemos que el calor es igual al calor específico por la variación de la temperatura por la masa. Y bueno, ¿qué es el equilibrio de calor? El equilibrio térmico, perdón. El equilibrio térmico es el calor cedido, que debe ser igual al calor absorbido para lograr igualar la temperatura de los cuerpos en contacto. Sí, tenemos acá que el calor cedido debe ser igual al calor absorbido. ¿Y por qué está negativo aquí? Porque la variación de la temperatura, dado que la variación de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial, donde la temperatura final será menor a la temperatura inicial y por ende nos dará un resultado negativo. Bueno, tenemos un ejercicio. En un recipiente se vierten 500 centímetros cúbicos de agua a 2 grados centígrados y 300 centímetros cúbicos de agua a 80 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura resultante? Bueno, simplemente tenemos nuestra fórmula y reemplazamos. Sabemos que el calor específico del agua, como dato, es igual a 1 caloría sobre gramos por grados centígrados. Bueno, simplemente reemplazamos. El calor específico del agua es este. Acá tenemos 300 centímetros cúbicos de agua. 300 centímetros cúbicos de agua es igual a 300 gramos. Es lo mismo por la variación de la temperatura. Temperatura final desconocida y temperatura inicial 80 grados. Del otro lado lo mismo para este recipiente. Bueno, gramos con gramos se van. Al otro lado lo mismo.
Multiplicamos 1 por 300, 1 por 500, nos queda menos 300 calorías sobre grados centígrados, y acá también 500 calorías sobre grados centígrados. Podemos cancelar estas de aquí con estas de acá, y multiplicamos menos 300 por la temperatura final, menos 300 por menos 80 grados centígrados, y acá lo mismo, 500 por temperatura final y 500 menos 2 grados centígrados. Tenemos estos resultados. Podemos poner las temperaturas finales de un solo lado de la ecuación y los grados centígrados de un solo lado. Sí, sumamos, simplemente los operamos para que queden en la misma función. Tenemos 25.000 grados centígrados igual a 800 por la temperatura final. Despejamos la temperatura final, pasamos el 800 al otro lado a dividir, operamos y obtenemos que 31,25 grados centígrados es igual a la temperatura final, es decir, al punto de equilibrio térmico. Muchas gracias.